Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bonita mañana para todos ustedes. Qué bueno verlos nuevamente allí porque sé que están presentes disfrutando de este maravilloso espacio como lo es Palabra Cierta. Para mí un honor poder llevarles a todos ustedes contenido de alto valor y sobre todo ese contenido que te permite discernir, tomar las mejores decisiones y sin duda alguna avanzar en un mundo que cada vez es más complejo y más competitivo. Así que bienvenidos a Palabra Cierta. Nosotros desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, Palabra Cierta Piso, Televen TV, la de nuestro canal, y la mía que es Zambrano Miguel, y estamos siempre atentos a todos sus comentarios, sugerencias o recomendaciones. También los quiero invitar a disfrutar de nuestra nueva opción de streaming, Televen Max. Entra en televenmax.com.ve, descarga y disfruta de hasta 100 canales, sin cableado, sin instalaciones y sin decodificador. Televen Max, aquí nos vemos. A lo largo de la vida aprendemos de todo, historia, matemáticas, finanzas e idiomas. Sin embargo, nadie nos enseña la materia más importante de todas, cómo entendernos por dentro. Pasamos años reaccionando en piloto automático, sintiendo rabia, ansiedad o culpa, sin comprender de dónde vienen realmente esas emociones. La educación intrapersonal propone justamente eso, aprender a leer nuestro mundo interno con la misma claridad con la que leemos un libro. Educarnos por dentro significa aprender a identificar por qué sentimos lo que sentimos y por qué repetimos patrones que nos perjudican. ¿Te ha pasado que terminas cometiendo el mismo error en el trabajo, en tus relaciones o con tus finanzas, aun cuando te prometiste no hacerlo de nuevo? No es mala suerte ni falta de voluntad. Ocurre porque la mente tiende a repetir lo que le resulta familiar, aunque eso que conoce le haga daño. El cerebro humano busca ahorrar energía y por eso automatiza conductas. De hecho, se calcula que gran parte de nuestros pensamientos diarios son repetitivos y responden a programas viejos, guardados en el subconsciente. La educación intrapersonal funciona como una depuración de la psique. Es el proceso de revisar esa información, botar lo que sobra, miedos heredados, dudas infundadas, creencias limitantes y dejar un espacio limpio para lo que sí nos sirve. Para empezar a limpiar la mente y salir del bucle conviene aplicar 3 pasos fundamentales: rastrear el origen de la emoción, cuestionar la repetición y definir tu dirección. Porque conocer la ruta para reencontrarte contigo mismo requiere un método de honestidad y las herramientas adecuadas. Entender la mente es el primer paso para dejar de ser espectadores de nuestras emociones y convertirnos en directores de nuestra propia vida. Pero para profundizar en esta ruta de depuración mental y descubrir técnicas prácticas para romper patrones de forma definitiva, nos acompañan hoy 2 especialistas en el área. Él es José Valera, educador, y Ariadna Valiente, terapeuta holística. Así que bienvenidos, pasen adelante. Qué bueno tenerlos por acá en Palabra Cierta. ¿Cómo estás, hermano? Un gusto, Miguel, de verdad. ¿Cómo les va? Excelente, felices de estar acá. Súper contentas por la invitación. Mira, me gusta mucho el tema porque educación intrapersonal es algo poco común y que es interesante poder conocernos, ¿no? Incluso siempre se habla mucho de ese subconsciente que hay que convertirlo en consciente porque ahí es donde está prácticamente todas nuestras decisiones automáticas en la vida, ¿no? Es así completamente. Además que es una educación que no nos enseñan desde chicos y qué importante poder aprenderlo a la edad que nos toque para poder dejar de repetir esos patrones que una y otra vez la vida nos coloca. Es más fácil aprender matemáticas, finanzas, historia de Venezuela que, por ejemplo, esta comunicación interpersonal, este lenguaje interpersonal que finalmente es como autodescubrirnos, ¿no? Sí, fíjate que Albert Einstein decía que si juzgamos a un pez por su capacidad de trepar un árbol, este se va a sentir estúpido. Y todos tenemos inteligencias y todos tenemos capacidades a desarrollar, y en eso también se basa la educación intrapersonal, en comprender la naturaleza propia de nuestro ser para sacar ese potencial que realmente nosotros tenemos. Así que hoy estaremos sacando este potencial, como dice nuestro invitado, así que ya venimos con más de Palabra Cierta, ¿vale? Excelente. Y seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre educación intrapersonal, la guía clara para limpiar la mente y romper patrones con nuestros invitados de hoy, José Varela y Ariadna Valiente. Bienvenidos nuevamente, ¿cómo están? Muchas gracias, Miguel. Contento y feliz de estar por acá en tu programa. Qué maravilla y qué tema tan oportuno, ¿no? Esta educación intrapersonal de alguna forma nos lleva a pensar, conócete, aprende a pensar, y algo que, por cierto, me encanta mucho, que es el pensamiento crítico. Me imagino que por allí también todo esto va atado, ¿cierto? Correcto, sí. Fíjate que desde kinder a nosotros nos van enseñando qué pensar.
En kinder nos enseñan los colores, las letras, los números, luego una cantidad de conocimiento que va más hacia el orden intelectual. Muy poco o nada se nos enseña a lo largo de toda nuestra vida a qué hacemos, por qué lo hacemos, qué sentimos, por qué lo sentimos, qué pensamos y por qué lo pensamos, y hacia eso va dirigido la educación intrapersonal, a un conocimiento, a desarrollar lo que son todos los aspectos internos, conocimiento intrapersonal, autoconocimiento, introspección profunda. En eso consiste principalmente la educación intrapersonal. Ariadna, cuando hablamos de esta educación intrapersonal, ¿puede ser incluso más difícil que aprender cualquier otra materia? Wow, yo siento que todo tiene su grado de dificultad en la vida, ¿no? Lo importante de esto, no tanto en la dificultad, sino más en la importancia de poder entendernos, porque nos enseñan a entender al mundo que nos rodea, pero poco nos enseñan a entendernos a nosotros mismos. Fíjate que hace poco la neurociencia sacó un artículo bastante interesante hablando sobre la metacognición, que es la capacidad que tenemos los seres humanos de preguntarnos en el momento en el que estamos pensando, ¿por qué estoy pensando eso? Ya va, ese pensamiento, ¿de dónde vino? Y ese pensamiento, ¿qué sentimiento me generó? O esta situación, ¿qué emoción me está generando? Poco nos preguntamos a nosotros mismos porque nadie nos enseña cómo hacerlo. Y vamos por la vida siguiendo patrones y rutas que parecen ya preestablecidas por la sociedad, por nuestros padres, por nuestra familia, hasta que llegamos a un punto y decimos, ya va, pero esta vida la estoy viviendo yo, la estoy escribiendo yo, alguien más la escribió para mí, yo la estoy viviendo. Y es allí donde la educación intrapersonal hace énfasis y bueno, uno de nuestros proyectos a largo plazo es poder llevarlo a instituciones y empezarlo a tratar con niños desde pequeños para que puedan aprender a conocerse, a entender sus emociones, a sentir sus emociones. Esto me encanta. Tú como especialista en la educación, José, quizá cuando estamos pequeños ya comienzan a cercenar nuestro derecho a pensar, comienzan a limitar nuestra creatividad. Y esto te lo pregunto porque obviamente tenemos un sistema educativo bastante conservador, quizás hasta arcaico, ¿no? ¿He allí este origen para no tener una educación intrapersonal bien desarrollada y sobre todo crítica? Sí, fíjate, coloquemos un ejemplo sencillo. A un niño en el kinder le dicen dibuja un elefante. Y claro, el niño lo va a dibujar de múltiples colores, porque le nace, así lo siente, así lo ve, así lo percibe, así le gusta, pero llega de manera inmediata y el educador, el docente le dice, no, el elefante es gris. Y ya ahí van matando la libre iniciativa, van matando esa creatividad, van matando en el niño toda aquella libertad de poder expresarse con la naturaleza propia de su ser. Y allí es donde el niño gradualmente empieza a frustrarse, empieza a sentirse impotente, empieza a sentirse que sencillamente tiene que obedecer a lo ya establecido. Y todos esos dones, talentos, virtudes y potencialidades que tienen se van cohibiendo. Fíjate otro ejemplo, ya en el liceo. En el liceo tenemos a un niño con 10 materias, a un adolescente. Entonces de repente en una materia él va mal y va en matemática bastante deficiente. Pero en otras materias como arte, literatura, lleva muy buenas calificaciones. ¿Cuál es la tendencia de los padres? Conseguirle un tutor para en matemáticas, ¿no? Porque en matemática él tiene que nivelarse. Claro, para que todas las materias estén a tope. Pero si tienes allí a un futuro artista, si tienes allí a un futuro escritor, y si él es un máster escribiendo o en pintura, ¿por qué no desarrollar y no potenciabilizar todas esas habilidades y virtudes que el niño ya tiene? Esta es una muy buena pregunta. Incluso hay un sistema educativo llamado Montessori, ¿no? Correcto. Que es el que se basa en esas habilidades, en conocer al niño, qué es lo que realmente lo conecta. Y para muchos padres esto incluso puede ser algo temeroso, ¿no? Así como que, hey, pero ¿cómo es que si el niño va a ser artista desde pequeñito lo van a lanzar por allí? No, yo quiero un abogado en la familia. Aquí entonces vamos a llevar la responsabilidad también a los padres. Muchas veces los padres somos esos limitadores de los sueños de nuestros hijos. Y lo hacen de forma inconsciente, pero lo hacen porque siguen lo preestablecido que hicieron con ellos. Entonces tenemos, por ejemplo, papis o mamis frustradas cuando un niño entra en berrinche porque no sabe cómo canalizar eso, porque nadie le enseñó ni siquiera cómo canalizar sus propias emociones. Y es ahí cuando observamos que el problema es de educación. Por eso justo el proyecto se llama Educación Intrapersonal, porque más allá de ser un proyecto en el que nosotros entramos y metemos, no, nosotros te entregamos las herramientas para que tú mismo empieces a conocerte, empieces a redescubrirte y a partir de lo que conozcas puedas generar un cambio positivo en tu vida. Mira, aquí fácilmente puedo decir que fue primero el huevo o la gallina, porque aquí ¿con quién se comienza? ¿Con el papá en casa o con los niños en la escuela? Sí. Una gran pregunta. Interesante. Sí, fíjate,
Nosotros venimos arrastrando a nivel transgeneracional y durante milenios una gran cantidad de eventos psicológicos, conductuales, productos de traumas, miedos, preconceptos, prejuicios, ego, etcétera, etcétera, que tal como lo dijo Ari, como los padres muchas veces no tenemos las herramientas, entonces seguimos cometiendo los mismos errores con nuestros hijos, o todo lo contrario. Si mi papá y mi mamá me criaron de tal forma, yo voy a hacer todo lo contrario con mis hijos y se llega al otro polo. Pero es que los polos opuestos son básicamente lo mismo, ¿me entiendes? El exceso de luz y el exceso de oscuridad al final igual cegan la vista. Entonces, cuando los padres mantienen esta metodología de crianza, los hijos viven arrastrando los mismos patrones, viven arrastrando las mismas conductas y todo esto sin que nadie se dé cuenta. Suele pasar que en muchos sistemas familiares quien empieza a tener ese despertar de conciencia y se empieza a dar cuenta de que mira, yo lo estoy haciendo diferente, yo quiero hacerlo diferente, se termina convirtiendo muchas veces en la oveja negra de la familia. Y la oveja negra además es súper necesaria, ¿no? Porque es ese que normalmente rompe el patrón, rompe el molde, suele ser más exitoso, ¿no? Yo he visto muchísimos artículos acerca de la oveja negra de la familia, que la gente cree que es el que se comporta mal, no, es el que rompe el patrón y el que dice, basta, no quiero seguir siendo esto, que tú me estás obligando y ahora quiero ser feliz porque descubrí mi propósito. En la próxima parte quiero que sigamos hablando de este tema tan interesante, la educación intrapersonal. Y sobre todo aquí, incluso lo holístico y lo espiritual tiene cabida. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Y estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, hablando de la educación intrapersonal, tema súper interesante y oportuno. Hoy converso con Ariadna Valiente y José Varela, especialistas en la materia. Me encanta todo lo que tenga que ver con lo espiritual, lo holístico, Ariadna. Y quiero justamente preguntarte si dentro de esta educación intrapersonal también tiene que ver lo espiritual, ¿no? Porque muchas veces le dejamos sobre todo a lo tangible, al libro, al texto, al pensamiento crítico, pero ¿qué con lo espiritual? Allí también hay cierta libertad de pensamiento que nos garantice ese autoconocimiento. Sí, por supuesto, es que todo va de la mano. Es un error creer o pensar que el ser humano está separado de su mente, de sus emociones o de su parte espiritual. Somos una integralidad de mente, cuerpo y espíritu, o mente, emociones y espíritu. Y eso es lo bonito de la educación intrapersonal. Fíjate, hoy en día el tema que tenemos con las redes sociales y todo el exceso de información, en donde muchos jóvenes, en vez de mirar hacia adentro, están mirando afuera para comparar sus cuerpos, la forma de sus rostros, lo que tienen, el entorno social en que fueron criados. Buscamos parecer, o buscamos intentar ser, o creemos ser. Entonces buscamos llenar esos vacíos a partir de estudios, bienes materiales, logros profesionales. Llegados a un punto entendemos que no somos nada de eso. Cuando quitamos todos esos velos, quitamos el rol, quitamos el estudio, quitamos el título que cualquier persona pudiera tener, o incluso quitamos los seguidores, ¿qué queda? ¿Qué hay detrás de todo eso? Al final todos los seres humanos estamos llamados a ser felices, pero ¿cómo vamos a ser felices si ni siquiera somos? Intentamos ser, parecemos, creemos ser, pero ¿en qué momento somos genuinamente auténticos? Por eso la educación intrapersonal, las primeras facetas son de depuración, de autoobservación para que tú misma te puedas dar cuenta, oye, ¿qué es esto que está aquí? Esto que está aquí lo creé yo, esto que está aquí lo aprendí de casa, me lo impusieron, pero esto que está aquí realmente soy yo, me identifico con esta personalidad que he creado, con esta identidad que he creado, y es ahí cuando entra la palabra ego. Ego significa yo. Muchas personas piensan socialmente que el ego es sentirme superior o sentirme más, y no necesariamente. El ego es simplemente una identidad que creamos para habitar el mundo que nos rodea, que no necesariamente es lo que somos y que muy seguramente está alejado de lo que somos. Cuando empezamos a limpiar todas esas identidades, nos conectamos con nuestro ser, que es básicamente la parte divina que todos tenemos por dentro. Es cuando entra lo holístico en la educación intrapersonal. Mira, me encanta. Y José, quisiera preguntarte justamente, aprovechando lo que decía Ariadna, ¿no? ¿Cuáles son esas bases de la educación intrapersonal? ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer nosotros y estudiar incluso nosotros? Genial, fíjate, la educación intrapersonal es una metodología que entrega una didáctica de autoconocimiento, una didáctica interna que consiste básicamente en 8 clases y 3 objetivos. El primer objetivo de la educación intrapersonal es el desarrollo de la inteligencia intrapersonal, esa capacidad de autoobservarnos, autodescubrirnos,
conocernos en general, pero el autoconocimiento no es suficiente, porque una persona en el autoconocimiento se puede dar cuenta de todos sus defectos, sus inseguridades, sus miedos, sus traumas. Ajá, pero ¿qué hago yo con eso? Y ahí es donde viene la segunda fase de la educación intrapersonal, la depuración de la psique. Ahí hablamos ya de higienizar la mente de todas estas cosas que son el ego, que son los miedos, los traumas, los complejos, las inseguridades, las creencias limitantes, y empezar a limpiar todo esto. En la educación intrapersonal tenemos más de 50 prácticas 100% efectivas. Es una metodología en la que después que pasamos por el desarrollo de la inteligencia intrapersonal, luego pasamos por la depuración de la psique, de manera inevitable viene el gran premio que todo ser humano merece, la integración con su ser. Conocer realmente quiénes somos, conocernos realmente tal cual y como somos, la naturaleza propia de nuestro ser. Y es ahí donde viene lo más bonito, porque es allí donde la serotonina toma ya protagonismo y empezamos a sentirnos totalmente felices, a ser plenamente felices. Porque las cosas materiales, los viajes, tener cosas, hacer cosas nos van a generar dopamina y eso va a ser una alegría momentánea. Porque si me compro un par de zapatos me siento bien porque me compré el par de zapatos, pero úsalo 3 veces y la alegría se te pasa. Claro. Es muy diferente a cuando ya la serotonina, fíjate que la palabra serotonina tiene la palabra ser incrustada, ¿no? Serotonina. Curiosamente, es porque cuando nosotros nos conectamos realmente con nuestra esencia, con nuestro ser, con lo que real y auténticamente somos, inevitablemente vamos a ser felices. El ser humano siempre quiere resolver sus problemas, pero piensa que el problema está afuera. Piensa que la causa de sus problemas está afuera, que es el vecino, que es el esposo, que son los hijos, que son las situaciones X. Pero no, la causa real de todos nuestros problemas está dentro. Cuando nosotros encontramos el origen y la causa real de todos nuestros problemas, inevitablemente encontramos la solución. Porque si la causa está adentro, pues la solución está adentro. Solamente tienes que tener una didáctica y una metodología perfecta que te lleve a encontrarla y a saber qué hacer con eso. Ahora, esto nos puede dar muchísimo miedo, ¿no? Lo que decía José, conocernos. Descubrirnos, como lo dijo muchas veces Carl Jung, ¿no? Las máscaras, los roles, no sabemos cuál máscara es la que tenemos, qué rol estamos ocupando, y cuando descubro mis sombras, la cosa se pone peor. Por supuesto, y es ahí donde empieza la voluntad a tomar fuerza en la persona, en donde la persona está en una Y. Ok, ya vi todo esto. Ajá, ¿y ahora? Yo estoy dispuesta a limpiar todo esto y a ver qué hay más allá de todo esto. Lo bonito de todo son siempre los resultados, ¿sabes? Ya vamos por el grupo número 32 a los que les damos la formación de educación intrapersonal y entre los resultados hemos tenido hasta personas que han dejado las drogas. Hemos tenido personas que se han sanado de enfermedades entendiendo que todo comienza por las emociones y que las emociones enferman al cuerpo. Hemos tenido casos de personas, no, es que lo tienen que operar porque es urgente, ya no hay más nada que hacer, pasa por la metodología y el médico, wow, ¿qué hizo? ¿Qué pasó aquí? Ya no hay que operar. Y así hemos tenido diferentes anécdotas porque cada quien llega con un problema diferente. Hay personas que llegan con problemas económicos, personas que llegan con problemas emocionales de pareja, otros que llegan con temas de salud. Y desde allí el poder ver cómo en el transcurso de las 8 clases se va desenredando eso que trajeron enredado porque ellos mismos empezaron a trabajar en sí, es maravilloso. El bucle de la vida. Esto me parece súper oportuno, ¿no? Sobre todo entendiendo que cada vez las redes sociales nos están desdibujando más. La baja autoestima que pareciera contagiosa a través incluso de las mismas redes, mucha gente se está perdiendo el propósito, ¿no? Se está desviando y es allí donde ese autoconocimiento y donde la educación intrapersonal entonces pueden ser un gran salvavidas. Sí, porque en la educación intrapersonal trabajamos desde el origen. O sea, no trabajamos... Fíjense que la humanidad lo que más necesita, más que un proceso terapéutico reparador, es un proceso educativo. La educación es lo que realmente necesita la humanidad, o mejor dijéramos, ya cuando se está a ciertas edades, la reeducación, ¿no? O sea, reeducarnos. ¿Esto por qué? Porque cuando nosotros empezamos a educarnos, ya desde el origen, desde la semilla, empezamos a romper todos esos patrones, empezamos a romper todas estas cosas, y ya en la edad adulta nos reeducamos, nos damos cuenta de que todo lo que nos han enseñado y todo lo que hemos aprendido, en realidad qué tan útil nos es esto para nuestro propósito, para nuestra felicidad, para encontrarnos. Hace un momento hiciste una pregunta bastante interesante, en la que tú preguntabas, pero todo esto da miedo. Ajá, la verdadera razón por la cual los seres humanos tenemos tanto miedo al autoconocimiento, al descubrirnos, al mirar hacia adentro, es porque duele. Claro. Es un proceso muy doloroso, porque ahí vemos nuestras heridas, vemos nuestros traumas, vemos lo que no nos gusta, vemos nuestros propios defectos y eso duele mucho.
Pero lo que el ser humano tiene que entender es que para sanar inevitablemente hay que pasar por un proceso de dolor conscientivo, en el que cuando nosotros somos conscientes de ese dolor y de la causa que lo origina, inevitablemente viene la sanación. Y aquí es donde justamente trabajamos ese reencuadre cognitivo, ¿no? Cómo el dolor nos puede transformar, cómo la resiliencia incluso puede ser parte protagonista de todo esto. Ya para despedirnos, créanme que súper satisfecho por todo este conocimiento, hoy aprendiendo de la educación intrapersonal, dónde los podemos ubicar, dónde las personas pueden obtener más información y un mensaje final. Genial. Nos pueden encontrar en las redes sociales como @educación intrapersonal. Esas son las redes del proyecto. Mis redes personales son @soy José Varela. Ahí van a ver todo mi trabajo. Y bueno, una frase de cierre en cuanto a la educación intrapersonal es que el método para depurarla, así que tus redes, mi amor. Me pueden encontrar por @Ariadna Valiente, Ariadna con D, Ariadna Piso Valiente. También tenemos un centro holístico en Valencia, ubicado en el Centro Comercial La Galería, en la planta de arriba. Así que si eres de Valencia y estás por la zona, puedes pasarte por allá y nos visitas. Vale, buenísimo. Mucho éxito en lo que hacen y por supuesto seguir educando intrapersonalmente a las personas. Señores, nos despedimos por la mañana de hoy. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao. Dios les bendiga.